Hola con todos, en este video exploraremos sobre a cómo se refiere a la naturaleza como sujetos de derecho en base a dos casos emblemáticos, el caso del río Vilcabamba y el caso del bosque protector Los Cedros, los cuales son unos de los primeros en aplicar derechos de la naturaleza en el Ecuador, ya que estos casos sentaron las bases para proteger ecosistemas completos como sujetos de derechos. En la Constitución del 2008 se estableció que se le reconoce a la naturaleza como sujetos de derecho, garantizando su protección integral basada en el summa causa, el buen vivir. Este reconocimiento establece que la naturaleza tiene derecho a la preservación de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos, permitiendo que cualquier ciudadano o cualquier comunidad exija el cumplimiento de estos. A diferencia de enfoques tradicionales, donde el medio ambiente es un solo objeto de protección regulatoria, en el Ecuador la naturaleza tiene legitimación propia, lo que ha influido en decisiones judiciales clave, como el caso ya antes mencionado del bosque protector de Los Cedros, donde la Corte Constitucional suspendió actividades mineras, las cuales afectaban la biodiversidad de este lugar, y este avance ha reforzado el derecho ambiental, influyendo en normativas más estrictas y posicionando en Ecuador como referente al constitucionalismo ecológico, y este ha llevado a inspirar a otros países a adoptar enfoques similares. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos como la falta de mecanismos claros y la prestación de intereses económicos. A pesar de ello, este modelo representa un cambio paradigmático en la relación entre sociedad y medio ambiente, promoviendo un desarrollo sostenible y una coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Para entender de una mejor manera cómo es que se reconoce la naturaleza como un sujeto de derechos, vamos a profundizar un poco más en lo que son estos dos casos antes mencionados. En el caso del bosque protector de Los Cedros, ante la Corte Constitucional del Ecuador, se centró en la vulneración de los derechos de la naturaleza debido a la autorización de actividades mineras en la zona. En su sentencia, la Corte determinó que el Ministerio de Ambiente y la empresa nacional minera habían violado los derechos ecológicos del bosque, el derecho al agua y el derecho de las comunidades cercanas a ser consultadas sobre proyectos que afecten el ambiente. Como resultado, se ordenaron medidas de reparación, incluyendo la revisión de normativas ambientales y la suspensión de actividades extractivas que comprometan la biodiversidad y los ecosistemas del área. El caso del río Vilcabamba es uno de los casos más importantes en la jurisprudencia ecuatoriana para la protección de los derechos de la naturaleza, ya que este caso se originó cuando dos ciudadanos presentaron una acción de protección contra el gobierno provincial de Loja, alegando que la ampliación de la carretera Vilcabamba-Quinara estaba afectando gravemente el río Vilcabamba, debido a la acumulación de escombros y materiales de construcción. Algunos argumentos utilizados por la Corte Constitucional fueron el reconocimiento de los derechos a la naturaleza, otra que también fue el principio de precaución y la responsabilidad estatal. Entre esas resoluciones también se ordenó la remediación del daño ambiental causado, se exigieron disculpas públicas y se estableció un precedente jurídico, la cual la sentencia reforzó la aplicación de los derechos de la naturaleza en Ecuador y sirvió como referencia para futuros casos ambientales. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de las semejanzas y las diferencias que tiene la naturaleza con otros sujetos de derecho. En la Constitución del Ecuador se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que significa que tiene protección jurídica independiente de los intereses humanos. Y según el artículo 71 de la Constitución, la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, y en base a esto vamos a decir las semejanzas que tiene con otros derechos, principalmente la protección jurídica. Al igual que los seres humanos y las entidades jurídicas, la naturaleza tiene reconocimiento legal y puede ser defendida en tribunales. Como segundo punto de semejanza, vemos que tiene intereses protegidos, los cuales buscan garantizar su bienestar y continuidad, similar a los derechos humanos que protegen la dignidad y la vida. Como tercer punto de semejanza, tenemos la legitimación activa, que dice que cualquier persona o colectivo puede demandar en su nombre, como ocurre con los derechos de grupos vulnerables. Ahora, las diferencias que la naturaleza tiene con otros sujetos de derechos. En primer punto, no tiene voluntad propia. A diferencia de los seres humanos, la naturaleza no puede ejercer sus derechos directamente ni tomar decisiones, por lo que esto puede ser defendido por cualquier persona. Como segundo punto, tenemos que tiene derechos ecológicos. Sus derechos están enfocados en la preservación de ecosistemas y procesos naturales, mientras que los derechos humanos incluyen libertades individuales y sociales. Como tercer punto de diferencia, tenemos que tiene una representación indirecta.
necesite terceras personas. Pueden ser personas, comunidades o organizaciones que actúen en su defensa. A diferencia de los seres humanos que pueden reclamar en sus derechos directamente. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos responde a la necesidad de proteger los ecosistemas de manera integral, más allá de considerar los meros recursos explotables, lo cual crea un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación ambiental. Ahora bien, ¿por qué debe ser reconocida como sujetos de derecho a la naturaleza? Primero, porque al otorgarle derechos se refuerza su defensa legal contra actividades que la dañen. Así poder darle una visión ecocéntrica que supera la perspectiva antropocéntrica, reconociendo el valor intrínseco de la naturaleza, garantizándole así una sostenibilidad que permite una gestión más responsable de los recursos naturales, asegurando su preservación para futuras generaciones. Ahora, ¿cómo se reconoce jurídicamente? Bueno, a través de constituciones y leyes se les reconoce, los cuales establecen derechos específicos para la naturaleza. También bajo fallos judiciales que lo protegen como sujeto de derecho, como ha ocurrido en el Ecuador y Colombia. Y por último, la participación de comunidades indígenas que han promovido este reconocimiento basado en sus cosmovisiones. Ahora hagamos una comparación con otras jurisdicciones o sistemas legales, donde la naturaleza es y no reconocida como sujeto de derechos. En el Ecuador tenemos claro que este reconocimiento existe, ya que la Constitución del 2008 establece que la naturaleza tiene derechos propios, incluyendo respeto a sus ciclos vitales. La legitimación activa también, que dice que cualquier persona o comunidad puede demandar en su nombre. También la jurisdicción avanzada. La Corte Constitucional ha emitido fallos que refuerzan estos derechos. En Colombia existe algo similar a Ecuador, ya que también tiene un reconocimiento judicial. La Corte Constitucional ha declarado ciertos ecosistemas, como por ejemplo el río Atrato, que tienen derechos propios. También determinan leyes como la protección ambiental, la cual se han emitido fallos que también obligan al Estado a garantizar la conservación de estos espacios. También lleva un enfoque basado en derechos humanos, la cual se vincula a la protección de la naturaleza con los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo más profundo de un país cuya jurisdicción no reconoce la naturaleza como sujetos de derechos, que es Estados Unidos, ya que en su sistema legal la naturaleza es considerada como propiedad y está protegida a través de regulaciones ambientales, pero no tiene derechos propios como tal. Las leyes ambientales, como la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Agua Limpia, que buscan preservar los ecosistemas, pero desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, en función a los intereses humanos. Bueno, para finalizar y en conclusión, en base a los casos antes mencionados del bosque protector Los Cedros y el río Vilcabamba, hay que destacar que han sido fundamentales con la consolidación de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. En el caso de Los Cedros, la Corte Constitucional determinó que la autorización de actividades mineras vulneraban los derechos ecológicos del bosque, el derecho al agua y la consulta ambiental, ordenando la suspensión de los proyectos extractivos. Y en el caso del río Vilcabamba, el tribunal reconoció que la contaminación del río por actividades humanas afectaba el derecho de mantener precedentes sobre la responsabilidad ambiental. Estas decisiones fortalecieron el constitucionalismo ambiental, obligando a las autoridades a garantizar la protección de los ecosistemas y promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible. Sin embargo, su efectividad depende de la implementación y el cumplimiento de las medidas ordenadas, enfrentando desafíos como la presión de intereses económicos y la falta de mecanismos claros para su aplicación. A pesar de ello, estos fallos representan un avance significativo en la defensa de la naturaleza como sujeto de derechos, lo cual ha inspirado a otros países también a considerar enfoques similares en sus propias legislaciones. Gracias.